La sigo poniendo la sociedad de los trastornos, sí, sí, por las contradicciones que hay constantemente entre lo que es correcto y luego lo que realmente se hace, ¿no? O el discurso políticamente correcto y la realidad siempre va a su bola, su libre albedrío, siendo totalmente contradictorio, ¿no? El discurso oficial o el discurso que pretendemos hacer a lo que luego en realidad se hace. Víctimas del miedo. Hoy es otro miedo. Estamos en una crisis económica, es otro tipo de miedo. En mi época el miedo era a la dictadura, al poder expresarte ideológicamente, el miedo sobre todo en la religión nos tenía muy controlados, sobre todo a las clases más ignorantes. Hoy es otro miedo, pero sigue habiendo miedo. Es que el miedo es un gran controlador social. En este caso es la incertidumbre económica, no vas a tener trabajo, todo esto hace que la gente aguante situaciones y que se pierdan derechos que se han ganado. No te lo sabría decir. Yo ahora por lo que estoy viendo, creo que, si tengo que hablar en general, el creernos, tal como se manipula por los medios de comunicación social las diferentes realidades, ¿no? Sobre todo en el ámbito económico, decisiones que se toman a nivel político, si no estamos bien informados podemos equivocarnos, ¿no? Y hay que cuestionarse todo. O sea, lo principal es cuando se oiga algo o se lea algo en la prensa, cuestionárselo antes de creerse todo lo que se dice. Ay, sobran muchísimos prejuicios. Ya de natural ya actuamos con bastantes prejuicios, entonces tampoco es malo tener prejuicios. Lo importante es que te cuestiones las cosas e intentes buscar más información o más conocimiento para poder contrastarlo. ¿Qué tendríamos que entender por ser humanos, ¿no? Si hablamos de valores como solidaridad, generosidad, empatía, falta mucho, claro. Es un problema de educación también, ¿no? De que desde pequeños se ha de empezar a inculcar ya unos valores que no hay, ¿no? O no de conocerlo en primera persona, es imposible que conozcamos todos los acontecimientos en primera persona, pero sí de creerse del primero que habla todo lo que se dice, ¿no? Si por ejemplo hablamos de prostitución, para tener un caso muy concreto, si leemos prensa, vemos televisión, siempre se ve una parte que habla de trata, habla de la explotación sexual, habla de mujeres engañadas, coaccionadas, no salen las mujeres que son supervivientes, que hay muchísimas y permanecen ocultas. Entonces la gente se cree que toda la prostitución es eso, cuando la realidad es muy compleja y es muy diferente y se dan múltiples situaciones. En general, que se ha dejado de lado los códigos deontológicos que existen. O sea, hay unos códigos éticos, pero no se aplican. Ya se los han pasado. Esto sí que está prostituido. Sí, esto pasa, sí, sí, que pasan muchas cosas, no solamente en prostitución. Sí, muchas veces, no sé, en ámbitos de trabajo, incluso en pareja, en familia, la gente no se atreve a mostrarse tal como es, porque se tiende a actuar por lo que los demás esperan de nosotros, o por lo que nosotros nos creemos que los demás esperan de nosotros. Y tenemos miedo a desnudar nuestra alma, ¿no? Y para ser juzgados. Pasa en todos los ámbitos. Yo creo que esto es genuinamente humano. El miedo a que no te acepten, el miedo a la soledad, hace que muchas veces no digas las cosas como las sientes y como las pienses. No es necesaria prostitución también porque el tema sexo es tabú y si dices que vendes sexo a cambio de dinero se te tacha, porque eso es malo, ¿no? Funcionamos por el bien y el mal, el sí y el no, no hay un término medio.
Pero pasa, bueno, en el término de parejas, ¿cuántas parejas hay que entre ellas no son sinceros, no son honestos, no dicen lo que les gusta, no les gusta? O bueno, no voy a decir esto para que él no se enfade. De padres a hijos, de hijos a padres, que pasa en todo. Principalmente es que no se estigmatice a la persona que ejerce la prostitución, sea hombre, mujer o transexual. Por un simple... que es muy importante que las personas que ejercen la prostitución no tengan miedo, que puedan explicar su experiencia sin miedo a ser juzgadas, básicamente para que se conozcan las diferentes realidades y se conozca realmente lo que hay, porque muchas veces hay historias muy duras, pero también son historias de crecimiento personal, de luchas contra las adversidades, entonces se vería diferente. Lo que está haciendo el estigma es que las mujeres se oculten, y los hombres y los transexuales se oculten, tienen que mentir, tienen que llevar doble vida, y por otro lado, incluso en casos de trata, o sea, fijaros si se llega a tal extremo este bloqueo por el miedo, que se prioriza que sean, el miedo a que sean víctimas. Entonces son personas que a veces, si no tienen mucha fuerza de luchar, han prostituido cuando en realidad las han obligado por amenazas, les impide seguir avanzar y superar el trauma, ¿no? Muchas veces se dice que son mujeres, pueden ser irrecuperables para la sociedad, pero es por esto. O sea, dejar ya de discriminar a las personas porque han ejercido la prostitución, igual que se tiene que dejar de discriminar a discapacitados o por raza o por otras etiquetas que se están poniendo, ¿no? Todos somos personas. Entonces, no solamente en prostitución también, pero se hace extenso a otras personas que están discriminadas, ¿no? Por otro lado, también, a ver, si yo pongo mi currículum, que he ejercido la prostitución, corro el riesgo de que un empresario, mis compañeros de trabajo me estén también mirando mal continuamente o puedan abusar de mí. Claro, como ya has sido una puta, contigo se puede hacer lo que sea, ¿no? El riesgo de que seas humillada constantemente. Entonces estaba pensando en esas políticas sociales que hacen con las mujeres que quieren dejar la prostitución. No, son todas pues para limpieza industrial y cuidados de personas mayores, porque se coge lo que se supone que tienen. Bueno, son mujeres que han cuidado de personas mayores, pues no, en su familia, como tienen este tipo de experiencia, pues que se dediquen a esto. Esa es la política que usan, ¿no? O sea, trabajos típicamente que hace la mujer de natural, vamos a darles el titulín para que puedan hacerlo profesionalmente. Bueno, pues yo he estado intentando, como yo he superado el estigma de natural sin tener que ir a psicólogos y esas cosas, me tienen como ejemplo, ¿no? ¿Qué has hecho tú para enfrentarte y decirlo y no tener miedo, ¿no? Y hago como talleres con estas mujeres. Y su discurso es que si voy a hacerme una entrevista y me ha visto en la calle, no me va a querer para el trabajo, ¿no? O sea, o va a abusar de mí, o va a querer que tenga relaciones con él, ¿no? O sea, es este el miedo que tienen, ¿no? Por eso es importante que se acabe con el estigma, ¿no? Que sea, ya que es una experiencia que además te enriquece mucho en relaciones con personas, porque tratas con personas de todo tipo, tienes que desarrollar empatía, son cosas muy de psicología, tienes que desarrollar fortalezas. Todo esto que se hacen los coaches, los talleres de coaches, me hace mucha gracia, además son carísimos, nosotros lo aprendemos para sobrevivir en el día a día. Entonces, según qué trabajos, son recursos humanos, habilidades que tenemos, que las hemos interiorizado sin darnos cuenta, ¿no? A ver, el regularlo como trabajo, yo es que el término de legalizar, que también se usa mucho, desde mi punto de vista está mal usado, porque legal no es ilegal, la prostitución no es un delito en España, no está tipificada, por lo tanto no es ilegal, es legal. Lo que se tiene que regularizar es, bueno, como también hay muchas realidades diferentes, una cosa es regular los prostíbulos, o sea, los prostíbulos existen y no está regulado
las relaciones entre el dueño del prostíbulo y las mujeres que están ahí. O sea, no hay nada, ¿no? Es un pacto que se hace verbal, las condiciones se hacen verbal. O sea, de facto sí que está regulado, lo que no está oficialmente, ¿no? Y en la calle es otro tipo de regulación. Regulamos espacios, horarios, las condiciones no, porque las condiciones son directamente la mujer con el cliente. Y luego, a nivel de autónomos, ya se puede considerar, la legislación vigente ya no sirve, porque el nuevo Estatuto de Trabajadores Autónomos del 2007 tiene los criterios que tienen. Las personas que somos autónomas ya nos podemos dar de alta como trabajadoras sexuales. O sea, en este sentido no hay problema. El problema está en trabajo a cuenta de terceros, porque eso sería lo que se da en los prostíbulos, ¿no? Y aquí también es complejo, porque desde mi punto de vista las condiciones, así como en otras empresas, las condiciones las puede poner el empresario en términos de sexo. Un empresario no puede obligarte a según qué cosas, ¿no? Yo considero que si yo no hago la penetración anal, no me pueden obligar, ¿no? Entonces, tendría que ser una regulación enfocada a que la persona que ejerce la prostitución pueda elegir ella las condiciones, o sea, eso, lo que quiere hacer, no hacer, y poder rechazar en clientes y esas cosas, que eso es lo que ahora no se da. ¿Qué sería importante? Que se reconociera como trabajo, porque si es un trabajo, yo ya no tendría por qué o sea, simbólicamente yo ya puedo decir que es trabajo y no tengo por qué avergonzarme. Igual que digo que soy carnicero, o que soy matarife, o que soy minera, o que soy fregona, limpiadora. La idea de que se reconozca como trabajo va enfocada a esto, ¿no? A ver, yo creo que ayudaría. Lo que pasa es que no se puede regularizar de cualquier manera, ¿no? Yo estoy en contra de la prostitución por cuenta ajena. Tendría que ser o cooperativas o de manera autónoma. Porque teóricamente, la idea viene de que el patriarcado es empoderar al hombre y somete a la mujer. Entonces, en prostitución, el hombre somete a la mujer en el momento que paga. Pero es que eso no es verdad. O sea, el hombre paga porque justamente es débil y tiene una necesidad. Yo te pago porque necesito sexo. Entonces, la mujer tiene el poder, puede decir sí o puede decir no, y está en manos de la mujer. O sea, yo creo que es al revés. Aquí la mujer tiene... No, es que de hecho tenemos mucho poder sobre el hombre. Otra cosa es cuando te obligan, pero en el momento que te están pagando, ya están valorando. Hay un valor, es un reconocimiento, es un intercambio. Sí que son necesidades. O sea, la mujer necesita dinero, pero el hombre necesita sexo o afecto, que a veces es más afecto y no sé qué es peor, ¿no? O sea, lo peor en el sentido de qué mal que tengas que pagar para que te acaricien y te besen. O sea, hasta qué extremo hemos llegado de carencias de afectos, ¿no? Es un intercambio, no es más una cosa que otra. Que hay muchas carencias afectivas, muchísimas. Es lo que más me sorprendió. A ver, me sorprendió mucho el hombres que están en situación claro, yo vengo de clase baja y que ya estaban casi en exclusión social, porque cuando nadie te quiere, cuando eres una mierda para todo el mundo y nadie te valora, pues claro, tú quieres ser alguien en la sociedad. ¿Y dónde proyectas ese ser alguien? Pues en la gente que tiene trabajos bien reconocidos, ¿no? Pues eso, empresarios, directivos, trabajos que son socialmente muy valorados, y gente pues que tiene cosas materiales, ¿no? Un buen coche, se pega unas buenas vacaciones, tiene un chalet de lujo, tú, desde tu perspectiva proyectas en eso, ¿no? Y luego lo que he aprendido es ver, me chocó mucho, señores con muchísimo dinero, sin ser de la gran élite, pero ya de eso, pues la clase media alta, ¿no? Abogados, profesores universitarios. Fue muy divertido cuando yo empecé la uni y por el campus me iba encontrando profesores que eran clientes. Sí. Fue, bueno, impresionante. Los ferrocarriles, algunos que iban a los ferrocarriles. Bueno, pues gente así que yo
a mí me hubiera gustado pues estar en esa posición social y no se sienten solos, o sea, hay una soledad tremenda, ¿no? Y lo que buscan es que les abracen, que sentirse queridos y deseados, aunque solo sea es de mentira, ¿no? Pero esa sensación, esa sensación de vacío es lo que más me ha sorprendido. Es que es por sobrevivir, claro que sí, efectivamente, a veces hay una compañera que está metida también conmigo, estos de regionales, que es profesora de educación, educadora social, y ella justamente la parte de ética, ¿no? Y ha estado en México con las prostitutas de la calle en México, que ya sabéis que hay muchísimas, ahí sí que hay más trata que aquí, corrupción policial que les roba todo el dinero que ganan, bueno, es tremendo. Y están ahí, en ese contexto, trabajando, y ella dice de la feminización de la pobreza a la feminización de la fortaleza, de la fortaleza, de las fortalezas. O sea, la idea es un poquito lo que os he dicho antes, de cuántos directivos están haciendo talleres de coach, pagando muchísimo dinero para tener herramientas de poder enfrentarse a sus grandes dificultades del día a día, de organización de empresas, de llevar equipos y de estar en la calle el día a día. Estas mujeres las está fortaleciendo muchísimo. Es que son supervivientes, no son víctimas, son supervivientes. Debería. Ahora mismo, o sea, yo sé que mi generación no lo va a ver, pero bueno, para eso estamos unas cuantas ya sembrando y esperando que con el tiempo sí, porque además aquí en España todavía no hay un movimiento general de toda España de prostitutas que se esté movilizando, pero a nivel europeo sí que existe, en Latinoamérica también, tremendo, y en Estados Unidos también hay, o sea, hay asociaciones ya de trabajadoras sexuales, de sex workers, que se están moviendo y esto va a ir dejando huella, ya, o sea, entonces yo creo que con el tiempo sí. Lo que pasa es que por desgracia yo no lo voy a ver. Yo he conseguido en mi entorno, ya he conseguido cambiar cosas, que es lo que más ves. Hay gente que antes hablaba mal de las prostitutas, gente que antes me juzgaba y tal, ahora me respetan muchísimo y pobre de ellas que hablen mal de las prostitutas delante mío, porque vamos, les pongo en su sitio. Sí, no, pero además fíjate que además incluso ahora en los jóvenes teniendo estudios ya está costando encontrar trabajo y tal, pero que no tiene que haber edad para formarse, jamás. O sea, a mí me impresionó mucho una persona que entró conmigo mayores de 25 años, con 70 y pico de años, porque se acaba de jubilar el charcutero de toda la vida de un barrio de Gracia, y ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿No? Y se puso a estudiar lo que a él le gustaba, que era historia, y estaba encantado, o sea, que no, que para formarse no hay edad. La cosa es que tengas la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que eso es lo más complicado. Pero no hay que pensar, es que yo no tengo edad de ponerme a estudiar. No, jamás. Uf, es que aquí dependería es que yo creo que aquí sí que influyen mucho las circunstancias personales de cada uno, ¿no? A ver, yo lo que he visto, lo que puedo hablar es por lo que he visto, ¿no? Que hay personas, juventud, que están en entornos que ya el entorno es excluyente socialmente. Estoy pensando en barrios que existen, por ejemplo, aquí en Barcelona, aún existen barrios. Que el que va a ese instituto, el que se relaciona con ese vecindario, si puede aspirar a ser barrendero ya es mucho. Porque o sea, la estructura social me está marcando todavía las, las diferencias de oportunidades, ¿no? Entonces, hasta que no llegue a todo el mundo lo mismo, los mismos estudios, la misma educación, es que esto sí que es difícil. Están yendo los servicios sociales, aunque vayan educadoras sociales, trabajadores sociales, a intentar que estudien.
hay, por ejemplo, a través del deporte, ¿no? Se les está intentando que tengan pues una disciplina y eso, pero es que es muy difícil, si todo, es que estés tú solo contra, que quieras, contra todo un barrio, ¿no? En tus relaciones del día a día, es que has de salir, hay un ejemplo que yo siempre pongo porque ahí se ve más claro, la persona que es drogadicta, ¿vale? Y que va y se ingresa en un centro y consigue desintoxicarse, rehacer, ya pues vale, voy a empezar una nueva vida. Si se va a vivir al mismo barrio, es más fácil que vuelva a caer que no que vuelva que empiece a tener una nueva vida. Se tiene que ir de ese entorno. Me remito a los programas de televisión, o sea, es un público que está cómodo en su, puede ser, los motivos pueden ser diferentes, por comodidad, porque ir contra corriente o cuestionarse las cosas requiere un esfuerzo. Tienes que invertir un tiempo pues en documentarte, en hablar con otra gente, tienes que moverte. Entonces, ¿qué es lo cómodo? Pues estar en el sofá viendo la tele y estar drogado, como digo yo, o estar atontado. Que yo tenía la imagen, eso fue un problema también de expectativas, porque yo tenía la imagen bucólica, ¿no? de muchos debates, de cuestionarse todo y tal, y al final de cuentas la universidad es una institución como cualquier otra de la sociedad de hoy en día, y sí, la gente va mucho, es muy individualizada también, ¿no? O sea, ves, sí, grupos de gente que son muy inquieta y que quieren hacer cosas y mejorarlo, pero al final la gente lo que va es a sacarse el título y ya está, y el profesor pues igual tiene que hacer X horas y las hace y bueno, no pasa nada si no hace tutorías, no pasa nada si está en el despacho, ¿no? Entonces, yo iba con aquella imagen de lo que había visto en las películas, ¿no? Los grandes debates entre los alumnos y los profesores y que siempre salían cosas para mejorar el mundo. Ese fue mi error, iba con demasiadas expectativas. Sí, bueno, es un poco lo que os decía antes, ¿no? Las noticias que nos llegan, cómo nos llegan, que es desinformación total, y después la realidad, ¿no? Es que y que realmente no se conoce lo que hay detrás, ¿no? Es lo que se llaman los poderes fácticos. Es muy difícil saber todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, claro, yo por ejemplo no sabía que muchos beneficios de las empresas iban a parar inversiones pues eso, en armamento o en cosas así, ¿no? No, no, no sabía que se interesaba que la droga fuese ilegal porque está de esto se está nutriendo, está llegando mucho dinero negro a gente que está en el poder. O sea, todas estas cosas, es que no te las cuestionas, ¿no? Yo estaba ahí, bueno, pues te crees lo que... A ver, aprendí a cuestionarme y aprendí a pensar las cosas, no a creerme todo como se escribe, ¿no? Si miramos históricamente, la humanidad siempre ha tenido crisis importantes. No, es que no aprendemos. Yo diría que es que no aprendemos de la historia, ¿no? Que cada generación tiene que pasar por sus propios errores, sus propios retos para mejorar, pero no dejamos huella para ir a mejor, ¿no? Porque se dice que globalmente la humanidad ha mejorado, pero es que yo no lo veo. Mientras no haya tan igualdad de oportunidades, mientras tengamos estas grandes diferencias entre países, que la gente tenga que emigrar o siga, a ver, ya sé que es un ejemplo, pero es que mientras la gente tenga que pasar hambre, mientras haya gente que pasa hambre, es que algo está fallando en la sociedad, ¿no? Sí, porque si al menos dices, bueno, hay diferencias de materiales, ¿no? Que unos tienen muchas cosas, muchos bienes materiales y otros no tanto, pero las necesidades básicas cubiertas, una vivienda en condiciones, la alimentación que se necesita y una educación mínima, mientras esto no esté cubierto, es que ves que estamos muy mal. Ha afectado en el sentido de que han caído mucho las tarifas porque ha caído muchísimo la demanda. O sea, hay los hombres que en esta época de crecimiento económico tiraban más, gastaban más dinero, han cortado en seco. Unos
porque también les ha afectado la crisis, otros porque es una necesidad que se puede prescindir. Entonces, esto ha hecho en todos los niveles, tanto a niveles de la calle como en el nivel alto. Esto no ha afectado a todo. Quizás donde menos ha afectado justamente es en el nivel más alto que os decía antes, de 1.500 euros, que es lo más alto que yo conozco y que está en la red. O sea, esto, si entráis, hay páginas web que ofertan esto, porque es un cliente que siempre tiene dinero, ¿no? Los países de Arabia Saudí con el petróleo, los grandes magnates americanos, esta gente viene a España y se deja, es igual que la industria del lujo, ¿no? Las marcas Loewe, que al revés que otros sectores han crecido, pues la gente que tiene mucho dinero sigue teniendo dinero, pero en las tarifas más económicas y en las de intermedio ha caído más del 50%, y ha afectado también en que mujeres españolas que no se prostituían tanto como años atrás cuando yo empecé, vuelvan ha aumentado las españolas. Sí, sí, es que además cuando yo nací, en mi contexto, en mi época, en los años 60, no se exigía tampoco tanto a las personas, sobre todo a nivel de estudios, ¿no? Ahora te puedes preparar mucho, puedes tener idiomas, y ya no hay tampoco empleos para toda la vida. O sea, vosotros vais a tener que pasar por muchísimos empleos y vais a cambiar muchísimo de empresa, eso no os quepa duda. Vais a tener más difícil en ese sentido. A lo mejor en otras cosas no, pero antes los trabajos duraban mucho, eran más estables, y salvo que vinieras de un entorno así muy bajo o así, las posibilidades de poder progresar eran reales. Ahora eso yo creo que se ha acabado. Esa es otra de las cosas que yo pienso, si esto, cosas que son cotidianas, se está haciendo, ¿qué es lo que no se hace? Y esto lo hemos podido ver ahora con los mercados financieros, ¿no? O sea, si a mí en un bar me dicen que cobre una Coca-Cola de más, que como es un grupo no se va a enterar, ¿qué es lo que nos está pasando en estas ingenierías financieras, ¿no? Claro que se está estafando a la gente, si se está haciendo la vida cotidiana. Está claro que existe, o por lo menos de suma. Parece que nuestra vida tenga que ser el acumular bienes materiales y dinero, ¿no? Sea como sea. Y si tienes que robar y mentir, lo haces. Y si puedes, pues lo haces, ¿no? O sea, no solamente se atraca a mano armada, sino que en el día a día hay gente que es especialista en sacar dinero como sea. Bueno, y luego, a ver, yo explico esto porque esto lo viví yo, pero se está denunciando casos de estafa de empresas, ¿no? De franquicias. Es que yo también pasé lo del opening, no sé si te acuerdas del opening, ¿no? Yo pagué todos los cursos hasta el First Certificate, como los pagué al contado, esto desapareció y esta gente se ha quedado el dinero, no hay manera de recuperar ese dinero. Pero es que además legalmente no estamos protegidos, y esta gente se ha quedado el dinero y se lo ha pateado, y igual se ha comprado un cochazo, se ha pegado un gran viaje con nuestro dinero. Jolines, es que no estamos protegidos contra esto. ¿Cómo denuncias? Es que claro que se denunció, pero es que esto está pasando cada día, ¿no? El dinero ahí, el dinero yo creo que tenemos que volver al trueque. Sí, yo tengo unos debates, si queréis, metafísicos con la gente. Oiga, también estoy yo ahora en una etapa de mi vida como que ya estoy relajada y no me tengo que preocupar de las cosas básicas, pues tengo más tiempo para pensar y cuestionarme lo divino y lo humano, ¿no? Y esto me ha llevado a cuestionarme pues cómo estamos controlados, fijaros, por los alimentos y por la sexualidad. O sea, los dos grandes controladores sociales son los alimentos y la sexualidad. Si tú tienes una población controlada sexualmente y controlada, que tienen que trabajar para conseguir los alimentos, tienes todo el poder de hacer lo que quieras con la gente, ¿no? Las sociedades que eran
y que son aún, que quedan poquitas, pero aún hay, aún quedan pequeños grupos de gente que son cazadoras y recolectoras, o sea, que solamente tienen que preocuparse de coger sus alimentos, dedican 20 horas a la semana. Y el resto del día, pansin, a vivir. Y nosotros trabajamos como cabrones todo el santo día para a veces ni siquiera tener lo básico, que se presupone que tenemos que tener, ¿no? Tu casita, tus vacaciones. Lo del sexo viene porque como es hedonista, es placer y tal, o sea, si tú dices que el sexo es malo, ¿no? Y que, es que estaríamos todo el día practicando sexo y no trabajaríamos. Interesa tener una sociedad que trabaje, y hay un montón de horas para alimentar el sistema, y además sometidos a eso, ¿no? Es como que no trabajas, no vas a tener, no vas a tener, no vas a tener, ¿no? Cuando podríamos, con poquitas horas, tener lo básico para vivir. Porque ¿para qué necesitamos tener un cochazo o para qué necesitamos ya según qué cosas, ¿no? Es filosófico. El tema del amor, el amor romántico es otra de las cosas que yo me cuestioné, porque yo interioricé el concepto del amor romántico como si fuera algo natural, ¿no? Que luego descubrí en el día a día que no, y ya pues cuando ya estudié en sociología fue donde hice el gran descubrimiento que era cultural, que no era natural, ¿no? Sí, hay personas que el hecho de creer, esta creencia, esta falsa creencia de creer que estamos destinados a vivir un gran amor, te condicionan, y de hecho muchos suicidios que vienen cuando hay una ruptura sentimental, ¿no? O por lo menos una enfermedad mental, una gran depresión, porque pensamos que solamente hay una persona que nos puede llenar, cuando la realidad es que las personas nos podemos enriquecer y cada persona te puede hacer sentir una cosa diferente, y esta es la gran riqueza, no te relacionas igual conmigo que te relacionas, y cada persona puedes aprender de ella, te puede enriquecer. Otra cosa es que digas, bueno, mira, me apetece tener un futuro, un proyecto común de vida con esta persona, pero no creyéndote que esa persona, solamente esa, es el eje de tu vida, ¿no? Por eso creo que es muy importante fomentar las amistades, sobre todo el concepto de amistad, ¿no? Ese apoyo afectivo sí que se tiene que tener. Y luego, bueno, si como una persona quieres tener un proyecto de vida, fantástico, pero no creyéndote que eso es único, exclusivo, y que no vas a tener ninguna sensación semejante o mejor o peor, ¿no? Porque las personas te pueden sorprender gratamente, y cuando menos te lo esperas puedes encontrar otra persona que te va a llenar de otra manera, y puede ser la hostia, pero tampoco es que estoy pensando en gente que está aburrida ya de su matrimonio, porque ya lleva un montón de años, y luego al final cuando estés en la vida cotidiana vas a estar igual o a lo mejor peor. Entonces tampoco hay que dejarse llevar por esa, porque no deja de ser una ilusión, ¿no? Esa sensación es nueva y te puede llenar muchísimo en ese momento, pero luego el día a día, el convivir con los problemas, hace que todo eso se amortigüe, ¿no? El amor tiene muchas acepciones, y tú podrás decir una vez que quieres mucho o que amas. Es que ya sería también diferente entre el verbo querer y amar, o entre el bu y el lastimar, ¿no? Para mí el amar, es aceptar a la persona como es, con el gran inconveniente de que las personas no somos estáticas, sino que también evolucionamos. Y la persona que hoy es encantadora, al cabo de unos años puede ser un estúpido o un imbécil de cuidado. Entonces el amor también puede evolucionar, porque si una persona en un momento dado estás a gusto con ella y tú te sientes bien, en el feedback que hay, básicamente con el feedback que hay también tú te sientas bien, siendo como tú eres, que no tengas que mentir, que no tengas que esconderte, que no. Al final, si esa persona evoluciona, a la persona que hoy amas la puedes dejar de amar, claro, porque ya no es aquella persona que tú conocías, o también puedes cambiar tú, o sea, que no es una cosa cerrada esto. Y a veces hay gente que me dice que ama mucho, y yo me digo, pero ¿cómo puedes decir que amas a esa persona si es un cabrón, ¿no? Pero bueno, si tú lo eres y tú eres feliz, si al final de cuentas eres feliz,
quién soy yo para imponer un solo modelo de amor, ¿no? Lo importante es que las dos personas que están interactuando sean felices. Si no eres feliz y sigues con ella, cuestiónate por qué y si vale la pena. O sea, poder hacer lo que tú quieres sin que nadie te coaccione, ¿no? O sea, sentir, sobre todo intentar, o sea, siendo coherente con tus principios. Es que creo que es tan sencillo como eso, porque en el momento que yo tengo que hacer algo en contra de mi voluntad o que no me queda más remedio que hacerlo porque tal, es cuando empiezas a sentirte mal. O sea, en el momento que tú te empiezas a sentir mal porque estás haciendo cosas o que no te gustan, ya no eres, es cuando no eres feliz. O sea, no es tener cosas, que yo antes pensaba en mi ignorancia que el hecho de tener cosas materiales me haría feliz, y luego te das cuenta de no, pues, te crea inquietud no poder pagar un alquiler o no tener tu vivienda, o no tener, te crea inquietud de jolín, que voy a volver a vivir como no sé, es que estoy pensando en cosas, voy a tener que volver a vivir a la miseria, que no sé lo que voy a comer mañana. Esta es una cosa, pero una vez esto está cubierto, es poder hacer lo que tú realmente crees que debes hacer y luchar por ello, ¿no? Constantemente, no, a veces actúas más por la inercia en que estás metido, sin pararte a pensar si realmente es lo que quieres hacer o no hacer, ¿no? Haces porque toca hacerlo, ¿no? Sin cuestionarte. O, por ejemplo, gente como vosotros, ¿cuántos chicos y cuántas chicas están estudiando porque tienen que formarse, pero no se han planteado siquiera si realmente es eso lo que deberían hacer, ¿no? Es que ya se dejan llevar por la inercia. Esto está pasando. Sí, es un poquito lo que te decía antes. Generalmente nos dejamos llevar por la inercia del entorno, de cada persona en su entorno y en sus circunstancias, y fíjate, si eres observador verás que la gente se da cuenta, o sea, no aprendemos de los demás, ¿no? Porque se podría aprender de los demás y evitar situaciones que son muy dolorosas y muy duras, pero no se aprende. Entonces lo que se hace es vas dejándote llevar por esa inercia hasta que un día, pum, o una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o un accidente, es lo que te hace pensar. Y esto suele pasar a partir de los 40. Es un punto de inflexión importante en la vida de muchas personas, ¿eh? De errores, sí, de errores o de un accidente, sí. La sociedad no aprende de la historia, y individualmente las personas no aprendemos de ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, porque si somos observadores lo veremos en vecinos, lo veremos en amigos, lo veremos en familia, pero pensamos que nosotros somos tan guays, chachispirules, que no nos va a pasar nada, y es que ni siquiera lo pensamos, ¿no? No pensamos en consecuencias, ¿no? Haces las cosas y un día pues te encuentras, pum, ostras, si hubiera hecho. Pero bueno, sí, aprendemos a base de hostias, por desgracia, ¿no? Y de desgracias. Bueno, vale. Ahora